El origen y evolución de la familia. El estudio del origen y de la evolución de la familia constituyen una cuestión sumamente difícil, casi imposible, puesto que se remonta al origen del hombre mismo y de la sociedad. Con razón ha dicho Belluccio que el problema del origen de la familia no ha podido ser aclarado y quizás nunca lo sea, pues las teorías formuladas no han pasado de la categoría de la hipótesis. Básicamente, se han ensayado dos hipótesis probables para explicar el origen de la familia. Primero, la tesis matriarcal. De acuerdo a quienes sostienen esta teoría, se produjo una evolución a partir de una época primitiva de promiscuidad sexual, en la cual la paternidad era insegura y solo era notoria la maternidad. La madre era el centro y el origen de la familia. El parentesco se consideraba únicamente por línea materna. Solo en un periodo avanzado se habría producido la sustitución de la madre por el padre como cabeza de la organización familiar. La madre seguiría siendo el centro de la familia hasta que se produciría con ciertas circunstancias el cambio hacia una familia basada en la autoridad del padre. Aunque la causa exacta de este cambio hacia el patriarcalismo es sujeta de diversas conjeturas, muchas veces contradictorias. La tesis patriarcal. Si la familia matriarcal es aquella en la que la madre ocupa el centro del escenario, la patriarcal viene a ser su antípoda. En ella es el padre quien a través de sus fuerzas y autoridad se constituye en el eje de la familia. A diferencia de la tesis matriarcal, aquí se niega la promiscuidad primitiva y se sostiene que desde los tiempos más remotos siempre fue el padre el centro de la organización familiar. Quien defendió con mayor fuerza esta tesis fue el inglés Sumner Mayne, para quien la promiscuidad y el matriarcado son opuestos a la idea de autoridad y superioridad paterna, manifestación religiosa universal de los primeros periodos de la civilización histórica de toda la humanidad. El hecho de que ninguna de estas teorías pueda ser demostrada científicamente y no pasen de ser conjeturas históricas ha dado igualmente lugar a otros aportes para esclarecer el origen de la familia. En este sentido, debe notarse especialmente la contribución dada por la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, muy en boga de su momento, aunque hoy en día a su vez también se encuentre en franca retirada. La tesis estructuralista de Lévi-Strauss critica a todas las teorías históricas y evolucionistas de la formación de la familia, como matriarcal y patriarcal, y se centra en un análisis sincrónico del parentesco. Es decir, apunta a inventariar las determinaciones internas de los fenómenos de tal guisa que la prioridad se encuentra en dilucidar lo que un objeto es y no en reconstruir la historia que le dio nacimiento. La tesis del estructuralismo antropológico es extremadamente complicada. Aquí solo podemos dar un atisbo de la misma. Para sintetizarla, puede decirse que para esta escuela es más importante estudiar la dinámica de la formación de la familia y el parentesco que la historia evolucionista de la familia. Esta dinámica se expresa a través de complejas leyes de intercambio de pareja entre los miembros de una comunidad. En las sociedades elementales, según Lévi, ello se da a través de los intercambios entre los miembros de la tribu, prima cruzada bilateral, prima cruzada matrilateral, prima cruzada patrilateral, y que incluye una lista de cónyuges prohibidos y cónyuges permitidos, que va fijando en esa comunidad las reglas particulares de entrecruzamiento y de formación del parentesco. Al pasar a las sociedades complejas como las modernas, el intercambio se vuelve indeterminado, pues ya no es tan sencillo determinar quién es cónyuge posible y quién no lo es en una colectividad abierta. Pero lo más importante es que continúa existiendo un sistema de intercambio entre parejas que desarrolla y profundiza el establecimiento para las sociedades elementales y que da razón y origen a las reglas matrimoniales. Pero la tesis estructuralista sigue siendo, incluso en su mejor momento, tan conjetural e hipotética como la matriarcal y patriarcal. Y a estas dos tesis agrega su marco conceptual abstruso, su lenguaje técnico y exageradamente oscuro. Dudosamente, por tanto,
puede afirmarse con toda certeza que haya superado las antiguas tesis históricas sobre el origen de la familia, aunque sí puede decirse que otorga cierta luz a problemas de difícil solución. Parece, en consecuencia, más prudente afirmar que la cuestión sobre los orígenes de la familia continuará siendo debatida por los especialistas de la materia por mucho tiempo, pues quizás estamos ante un problema indescifrable. Lo que sí puede afirmarse es que sea tal vez más acertado sostener que lo más posible es que nunca haya existido una evolución generalizada en la forma de organización familiar, primando en algunas el matriarcado, en otras el patriarcado y en otras un sistema mixto, ya que la familia ha presentado distintas modalidades según cuál sea la civilización en la que se le estudie. Por ello, quizás sea más fructífero analizar algunos ejemplos concretos de la familia a través de las civilizaciones más antiguas hasta llegar a nuestros días. En este orden de ideas, ya hemos destacado que desde la más remota antigüedad la familia ha constituido una agrupación social elemental que en oportunidades ha tenido importancia política, económica y religiosa. Conocidas son las historias de las tribus y las gens romanas, las patrias griegas y clanes germanos, hasta llegar a las organizaciones de los países modernos, en lo que se ha reconocido siempre a esa célula social una decisiva influencia en el desarrollo de la comunidad. En la antigüedad, en muchos casos, encontramos que la estructura familiar se basaba en el poder del padre de familia, tesis patriarcal, con la excepción quizás de Egipto, donde la mujer era considerada igual al hombre y a veces superior a él, pues ella pertenecía a las tierras del Egipto. Por esa razón se tenía un gran culto a las diosas y la especial influencia de la diosa Isis para esa civilización. No hay duda de que en la civilización antigua, en donde más espacio se le dio a las mujeres fue en el Egipto. Prueba de ello es que es el único pueblo antiguo que fue gobernado por mujeres. Por ejemplo, Nefertiti, Cleopatra, entre otras. En Grecia, el hombre ejercía en la familia un poder paternalista, no despótico, y el rol de la mujer se hallaba limitado. Aún así, la importancia de la familia era tal que el hombre podía repudiar a su mujer por esterilidad, ya que era posible que se extinguiera la familia. En Esparta, al parecer, la mujer gozaba de mayor libertad e incluso podía entrenar para el ejército. Los hijos de los padres eran propiedad común de la ciudad. De allí que si una mujer casada tenía hermosos hijos, podía pedírsele a su marido tener acceso con ella para tener hermosos frutos. A pesar de todo esto, parece ser que los matrimonios atenienses y griegos no eran más que alianzas económicas y sociales con el fin principal de transmitir la propiedad y la cultura griega de generación en generación. En Roma, la familia, al igual que su derecho, sufrió una evolución lenta pero determinada, que trastocó los fines y funciones de las instituciones, desde la época primitiva de los reyes hasta el imperio. En sus inicios, la familia romana era el ejemplo paradigmático de lo que podríamos denominar la familia patriarcal. Era un conjunto de individuos que vivían sometidos al poder doméstico de una autoridad despótica, el pater familiae. Entre las personas que estaban sometidas a este pater familiae existía primeramente un lazo de naturaleza civil o jurídico, denominado agnación o parentesco por agniticio, el cual primaba como elemento caracterizador de la familia por sobre los lazos consanguíneos o biológicos, propios de la familia actual. Estos parientes que se hallaban sometidos a la patria potestad del pater familiae incluían no solo a hijos menores, sino también a los hijos mayores no emancipados, alieni iuris, quienes hasta su muerte no devendrían en sui iuris o sujetos con plena capacidad jurídica, además de las hijas mujeres casadas con mano con él o uno de sus hijos, así como también sus hijas mujeres que se habían casado sine manu y quedaban así, a pesar del vínculo matrimonial. Especialmente los adrogados sirven para explicar el por qué en un principio la familia romana tenía fines que trascendían el orden meramente doméstico, pues era casi un organismo político con miras a la defensa social.
El parentesco agnaticio permitía incesantes alianzas entre grupos familiares en la sociedad romana. Las mujeres y los demás miembros de la familia, incluyendo los esclavos, sometidos a la potestad del pater, lato sensu, los alieni iuris, carecían de capacidad jurídica y preponderancia en la antigua sociedad romana. El rigor y el alcance de las potestas de la patria potestad romana son conocidos. Incluía hasta el derecho de vida y muerte sobre los miembros de la familia, el derecho a exponerlos y venderlos y, en caso de comisión de delito por su parte, el derecho de entregar al ofendido la persona del reo. A pesar de la evolución que tuvo la institución con el tiempo, Schulz señala que la patria potestas fue considerada como el palladium del romanismo, y los juristas clásicos se mostraron siempre orgullosos de esta rígida concepción de la patria potestas romana. Las profundas transformaciones y cambios que produjeron los contundentes triunfos romanos de la República afectaron la estructura de toda la sociedad romana y, en consecuencia, a la estructura de la familia misma. En efecto, como enseña Kovalyov, la base de la familia patriarcal fue conmovida por estos cambios. La más clara expresión de este hecho fue la posibilidad de emancipación de la mujer. Las matronas romanas trataron de conquistar el derecho de disponer libremente de sus bienes. Como la ley no les daba ningún asidero para ello, empezaron a recurrir a distintos subterfugios, matrimonios ficticios, etc., para sustraerse de la tutela de los parientes. Esta emancipación femenina se cumplía paralelamente con el debilitamiento de la autoridad del pater familiar, con la disminución de los matrimonios, el aumento de los divorcios y la decadencia general de las antiguas bases morales. La familia romana nunca se recuperó totalmente de estos cambios, a pesar de sus intentos como el de Augusto, a tal punto que muchos historiadores apuntan la decadencia familiar y, por consiguiente, la disminución de la población como una de las causas de la caída de Roma. En las civilizaciones orientales, también la estructura familiar estaba basada en la fuerte autoridad masculina. Después de la caída del Imperio Romano, durante la Guerra de la Edad Media, aparecen como notas peculiares el influjo político que recobra la familia, por el debilitamiento del Estado y la supremacía categórica de la Iglesia, que mantuvo sujeta a su disciplina el grueso de las instituciones familiares. Todo esto llevó a Michon a decir que durante 13 siglos, del siglo IV hasta fines del siglo XVII, la Iglesia cristiana se adueñó de las instituciones del matrimonio y la familia. A pesar del Concilio de Trento, la Iglesia elevó el matrimonio a la categoría de sacramento, y si bien se mantuvo la autoridad del marido, como ésta provenía de Dios, debía ser ejercida como Dios mismo, es decir, dentro del respeto mutuo y con amor. El jefe de familia pasó entonces a tener, además de derechos, obligaciones, no solo jurídicas, sino morales. Igualmente, se inicia con esto también un largo proceso de desacralización del matrimonio, es decir, la absorción de la regulación legal que pasa de la Iglesia al Estado, que tuvo sus primeros pasos en la Revolución Francesa y en nuestro país con la Ley del Matrimonio Civil en 1898, como veremos más adelante. Otro hecho decisivo en la evolución de la familia fue la Revolución Industrial, ya que implica, en definitiva, el sistema socioeconómico de división del trabajo, con lo cual la mujer y los hijos se transforman en factores económicos y, en igual sentido, la familia misma. Así también se produce la consolidación definitiva de la vida familiar o privada, como contrapropuesta a la vida pública o política, y como consecuencia general de estos y muchos otros cambios sociales, el núcleo familiar fue restringiéndose hasta quedar reducido a la familia denominada conyugal o nuclear, integrada solamente por padres e hijos bajo su patria potestad. En un primer momento, la estructura familiar clásica nuclear derivada de estos cambios significó, hasta hace muy poco tiempo, que el grupo de familia básico quedaba conformado por el padre, la madre y los hijos, en una estructura en donde tenía preponderancia decisiva el hombre como jefe absoluto del hogar y principal sostén económico del mismo.
Paradigmático en este sentido era el antiguo artículo 57 del Código Civil Español. El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido.